grabación de la clase. ¿Están observando mi pantalla? ¿O no hice el cambio? No, sí se observa. Ok. Bien, miren, aquí aquí lo que hicimos fue comparar el rendimiento del cultivo de jitomate bajo condiciones de invernadero y en fertirriego, en suelo, por supuesto, de dos tipos de cinta, de cintilla. Una que es fabricada exclusivamente para instalarse de manera enterrada, y la otra es una cinta que está fabricada para instalarse superficialmente. Sin embargo, las dos las enterramos. ¿Por qué razón? Por una razón económica principalmente, porque la cintilla que elaboran para enterrarse es más cara por la tecnología que ello implica, es mucho más cara que una cintilla convencional. Y quisimos probar si era posible usar una cintilla convencional, ¿verdad?, como cintilla en riego subsuperficial o subterráneo, con la consecuencia pues inmediata de que se va a ahorrar dinero por la adquisición de la cintilla, pensando pues que hay muchos productores en México que no tienen acceso o no tienen el recurso para comprar cintilla subsuperficial. Entonces, aquí la hipótesis fue que no hay diferencia significativa en la producción de ambas. En consecuencia, como si hay diferencia en los costos, pues sí es recomendable, al menos para un ciclo agrícola, ¿verdad?, usar una cintilla convencional como cintilla subsuperficial. Y esto se planteó debido a que en ciertas regiones del país, seguramente algunos conocen por ahí, en la región centro del estado de Morelos, que es una zona hortalicera, pues la gente ha empezado a usar ese tipo de cinta convencional como enterrada por el costo, pues. Y dada ese caso real, pues quisimos evaluarlo. Bien, en cuanto a rendimiento y obviamente darle una explicación en función de la distribución de humedad dentro del bulbo y por supuesto asociado pues a la distribución de los nutrimentos que se aplican. Bien, lo que les comenté hasta ahorita como introducción está de forma escrita en esta lámina, la cual se las dejo pues cuando yo se las comparto, ustedes lo leerán con detenimiento, pero en otras palabras es lo que les he comentado ya de manera anticipada. Bien, y entonces el objetivo, les decía, ya también se los comenté, es evaluar el rendimiento y definir entonces, decidir si es factible usar una cintilla convencional o no, como cintilla para riego subterráneo. Bien, y en este caso, por diferenciarlas, le llamamos cintilla convencional con las iniciales SDT, y a la que sí se fabrica expresamente para regar de manera subsuperficial, le llamamos SSDT. Bien, el estudio fue realizado en un invernadero de Chapingo, en el ranchito, y
tanto, las dos cintas, tanto la SDT como la SSDT, se instaló de manera superficial y a 3 profundidades, es decir, a 0 profundidad, a 10 centímetros de profundidad respecto a la superficie, a 15 y a 25, ambas, sobre bolsas de plástico de 25 litros en un suelo franco arenoso, y se plantó un individuo por cada bolsa. Bien, entonces aquí la variable de respuesta o el rendimiento, se hizo una prueba estadística ANOVA con una significancia del 5% de todos los tratamientos para observar la diferencia y a ver si había una diferencia estadísticamente significativa, y además los rendimientos se asociaron a indicadores estadísticos de uniformidad del agua dentro del bulbo, que ya se los comenté el día de ayer: coeficiente de variación, uniformidad estadística, el coeficiente de uniformidad de Christiansen, el rango de variación y el grado de taponamiento. Y el experimento ahí se muestra de manera gráfica. Ahí hay una foto del invernadero, y creo que algunos han estado trabajando por ahí. Es una foto interna de la instalación del experimento, los depósitos para la aplicación de fertilizantes y el sistema de control de los riegos, el arrancador y el controlador o timer. Y los separamos en 2 bloques, en uno que fueron del tratamiento 1 al 4, por diferenciarlos de los otros. Se colocó el riego con la cintilla convencional, ¿sí? Hay 4 líneas, una fue para el riego superficial, a 10, a 15 y a 20, y lo propio se hizo con la cintilla que sí es fabricada exclusivamente para riego subsuperficial. Bien, y a cada maceta se le dio un número para identificarla al momento del muestreo. Aquí viene las fechas en que se efectuaron mediciones de la humedad. Hubo 4 fechas, más o menos separadas de manera equidistante, que cubrieran todo el ciclo del cultivo. Ahí están para los tratamientos del 1 al 8, las fechas y las macetas que se seleccionaron, ¿sí? No se repitió la maceta, al azar se fueron tomando macetas. Bien, ¿y en qué consistió el muestreo? Vean ustedes, para la fecha de muestreo se tuvo que destruir la maceta, por supuesto. Se hizo un corte transversal por el centro de la maceta y se cuadriculó, ¿verdad?, de acuerdo a la gráfica que está en la parte inferior derecha, con una cuadrícula de 5 por 5 centímetros, y en el centro de cada una de ellas se tomaron muestras de suelo, ¿sí? Muestras de suelo, y estas se llevaron al laboratorio para determinar su contenido de humedad. Así es que fue una labor titánica, pues, porque vean el número de bolsas que se muestrearon en cada uno de los tratamientos. Vieron que es 0,8 cuando menos, una por tratamiento, y multiplíquenlo por el número de sitios de muestreo. Así es que fue una labor titánica. Vean la instalación, aquí están 2 profundidades de instalación de la cintilla. Ahí está cómo se observa al momento de romper la bolsa, ¿sí? Y repito, fue en suelo, no fue en sustrato. Y si mal no recuerdo, bueno, ya les comenté el tipo de suelo que fue, ¿verdad? Se los iba a volver a repetir, pero ahí está indicado. Entonces,
me voy rápidamente a los resultados. Y quiero que observen, bueno, que identifiquen que la línea que tiene circulitos es la cintilla convencional, y la que tiene asteriscos es la cintilla fabricada expresamente para riego superficial. Pero vean, aquí se observó algo pues muy curioso, que mientras que en la cintilla convencional incrementó la profundidad de instalación del gotero, también así sucedió con la producción. En cambio, para la cintilla expresamente o especializada para el riego subsuperficial, se notó una tendencia en decremento a medida que se incrementó la profundidad. Debo decir que aquí la variable respuesta es el rendimiento, pero las variables de control son únicamente los dos tipos de cinta y la profundidad de instalación, porque todos los tratamientos fueron sometidos a la misma condición de fertilización y a la misma condición de riego, es decir, se regaron el mismo día, la misma cantidad de tiempo, la misma frecuencia, ¿sí? La misma nutrición, la fórmula de nutrición, que por cierto fue tipo Steiner, y se fue modificando según la etapa del cultivo. Se complementó, por supuesto, con un estudio de fertilidad del suelo y de la calidad del agua. Entonces noten ese efecto y bueno, de manera numérica uno observa una diferencia pues notable de inmediato. Y para la cintilla convencional diríamos que pues que a mayor profundidad hay mejor rendimiento, ¿sí? Y para la otra pues se nota una situación diferente. Estos rendimientos son en kilogramos por metro cuadrado, que si ustedes lo representan por hectárea, por ejemplo, el rendimiento máximo de la cintilla convencional para 25 centímetros de profundidad, pues resulta en 181 toneladas por hectárea. A ver ustedes que saben un poquito más que yo de rendimiento de estos cultivos, ¿cuál es el rendimiento promedio del jitomate o el tomate rojo nacional? En invernadero, Uh-huh. ¿no son 400 toneladas? Pues 400 es buenísimo, ¿eh? Sí, ese ya es. No, yo creo que el nacional es mucho menos, el promedio. Ah, bueno, sí, sí. Promedio yo creo que debe ser mucho menos. Sí, ya hay valores aquí en México de 400, cuando alguien obtiene 400 es que está hablando de algo muy, muy bueno. Un sistema totalmente tecnificado y con un control de plagas excelente. El promedio nacional es de 200 a 250 toneladas, profe. 250. Es Andrea, ¿verdad? No. Sí. Ah, bueno, ya se conectó. ¿Y en qué condición de producción? ¿En sustrato o en suelo? No sé, la verdad. Así que 181 toneladas, ¿será bueno o será malo en suelo? En suelo, pues bueno. Pues es muy bueno, buenísimo. Yo digo que es buenísimo, es excelente. Entonces quiero que observen pues que también el regar, digo, cultivar en suelo, pues también nos trae muchas ventajas, porque el suelo de manera natural es un sistema que regula la temperatura, que almacena por mucho tiempo el agua, que la distribuye de alguna manera, de manera natural. Algo que no tiene un sustrato. Un sustrato, si lo riegas y no cuidas su porosidad, en cuestión de minutos se te seca. O tienes que estar regando de manera muy frecuente. Pero el regar de manera frecuentísima implica
estar tirando muchísimo fertilizante, a menos que tengan su sistema de recolección y de reintegración al sistema de riego nuevamente. Obviamente tienes que tener un sistema de tratamiento para volver a limpiar, ¿sí? A esterilizar esas sustancias, porque algunas plantas pueden estar contaminadas. Así es que tiene sus ventajas y desventajas el cultivar en un suelo y cultivar en un sustrato. Yo digo que si tenemos un suelo bueno, pues ¿para qué convertimos ese lugar en invernadero? ¿Para qué le metemos bolsas ahí con otro suelo que no es el que le pertenece? ¿Por qué no intentamos con el sitio? Yo digo que la producción de invernaderos debe ser, pues, en aquellos casos donde el suelo no funciona o donde las características topográficas y climatológicas del lugar no dan. Bien, yo les mencionaba el día de ayer, nos quedamos con una reflexión al finalizar la clase de ayer, donde les mostraba la eficiencia del agua en un invernadero con sustrato, y eso que lo estuvimos tratando con mucho cuidado, monitoreando con mucho cuidado, y la eficiencia del uso del agua fue de un 60%, si mal no recuerdo. Así es que el rendimiento sí puede incrementar en un invernadero, pero no necesariamente la productividad del agua, o no necesariamente bajan los costos. El beneficio de costo puede ser que se incremente porque incrementa el rendimiento, posiblemente, pero también incrementan otros costos. Bueno, entonces, vean ustedes que aquí resultó algo bien curioso, ¿verdad? Algo que yo no me esperaba, que no nos esperábamos, que la cinta convencional resultó mejor que la otra. Pero sometiéndolos a un análisis estadístico, pues los estadísticos dicen que no hay diferencia significativa, cuando numéricamente sí la hay. Entonces, si nosotros le mostramos esto a un productor, claro que va a decir, yo me voy por la cinta convencional, además de que es más barata, me da mejor rendimiento. Y repito, estuvieron sometidas al mismo manejo. Tuvimos mucho cuidado con eso para tener un control de las variables. Y vean ahí la producción, bueno, ahí fue un día de corte. Y bueno, el jitomate se ve muy bueno. De hecho, el rendimiento pudo haber sido más alto. Debo decirles que por la condición de manejo del invernadero había otra persona haciendo experimentación también y tenía otro tipo de cultivo y bueno, en cierta fecha nos atacó una plaga y bueno, tratamos de controlarla con un medio no tan agresivo porque había otro cultivo que podría ocasionarle daño lo que estamos aplicando, entonces tuvimos ese cuidado y se tardó un poquito en controlar la plaga, pero estoy seguro que si hubiéramos actuado pues de otra forma, si no hubiera otro cultivo ahí y hubiéramos tenido la libertad de aplicar el manejo pues conveniente, sin restricciones, esto hubiera sido más alto. Bien, ¿alguien quiere comentar algo? Porque escuché como que un murmullo. ¿No? Bueno. Y vean, esta gráfica muestra indicadores estadísticos de uniformidad, ya no de aplicación, porque arriba los goteros pueden estar aplicando más o menos la misma cantidad de agua en toda la zona. Pero ¿qué pasa en el suelo? Entonces, vean, les recuerdo que los que tienen la letra SSDT es la cinta especializada para riego enterrado y la SDT es la convencional, o sea que debiera usarse nada más para riego superficial.
Y sin embargo, repito, nosotros la enterramos. Entonces vean aquí también los coeficientes, o más bien la uniformidad de distribución de la humedad en la cinta convencional para los 3 o para los 4 tratamientos, en general fue mejor, fue mucho mejor que para la especializada. Vean en la especializada, aunque debo decir que en todos los casos los indicadores fueron arriba del 80%, lo cual indica que va de aceptable a bueno, ¿sí? En la cintilla convencional, en todos los casos se obtuvo de bueno a muy bueno, puesto que todos anduvieron arriba del 93%, 94%. Así es que hay una asociación directa entre la producción, el rendimiento y la forma en que se distribuyó el agua. Obviamente esta distribución pues genera mejor, asumimos que genera mejor aprovechamiento de los nutrimentos, ¿sí? Eso ya no lo hicimos porque, bueno, era un trabajo muy pesado, pero sí tenemos otro trabajo que hicimos en lechuga, donde ahí se midió, además de la distribución de la humedad, también se midió la distribución de potasio, fósforo, el pH, entre otros, calcio, y eso, si tiene interés, en algún otro momento se los muestro. Entonces quiero que vean pues que sí hay una asociación. Y esto, como el riego, las condiciones de riego, el tipo de suelo fue el mismo, la fertilización fue la misma, esto nos hace pensar entonces que hubo un problema con los goteros de la cintilla enterrada, de la especializada. Quiere decir que tiene a lo mejor detalles de fabricación, ¿sí? Se supone que es una cintilla comercial que respeta las normas internacionales de fabricación y que es de calidad. Bueno, si mal no recuerdo, una cintilla John Deere. No quisiera ya entrar en más detalles. Bien. Y en lo que sigue es el complemento, son otros indicadores también. Pero aquí quisiera que notaran el CD, que es el grado de taponamiento. Y vean que esos valores, o más bien estos valores, son muy pequeños en la cintilla convencional. Son inferiores en todos los tratamientos del 5%. Todos los casos. Y bueno, todos estos 3 indicadores estadísticos que están aquí, significa que es mejor la distribución de la humedad cuanto más se aproximan a cero, en tanto que los otros que mostré en la pantalla anterior indican que es mejor la distribución de la humedad en el bulbo cuanto más se aproximen al 100. Aquí está en otra escala. Y noten nuevamente que en los 4 tratamientos para la cintilla convencional se aproximan a cero. Excepto, bueno, también en la cintilla especializada, solamente la que se instaló de manera superficial fue la que resultó mejor, cuando que esta cintilla fue elaborada pues para enterrarse. Entonces, quiere decir que también el problema de que no se haya distribuido bien la humedad en la cintilla especializada es porque hubo taponamiento de algunos goteros. Ahí se aprecia claramente, ¿sí? ¿Y por qué se tapó?
No, pues les digo que yo lo asocio con las características de fabricación del gotero, ¿ya? Porque si hubiera sido debido al fertilizante, eso también se hubiera observado en las otras cintillas, en la cintilla convencional. Entonces, de esta manera es como uno va descartando las causas. Entonces, uno, para tener confianza en las cintillas, debiera uno hacer esta prueba con al menos las 3 o 4 cintillas más comerciales y disponibles en el mercado nacional, porque uno compra cintillas pensando que todas son buenas. Y obviamente el fabricante, obviamente el vendedor te va a decir que todas son buenas. Esto es lo que debiéramos hacer en las universidades. Y eso es lo que nos diferencia de los técnicos, de otro tipo de instituciones. Y bueno, finalmente los estadísticos dicen que, según un estadístico, diría que no hay una significancia estadística entre todos los tratamientos. Sin embargo, de manera numérica nosotros apreciamos que sí hay una gran diferencia. Y se encontró que para la cintilla convencional la distribución de la uniformidad en todos los casos fue de buena a muy buena y excelente, ¿sí? Y que el grado de taponamiento no hubo taponamiento, perdón, en la convencional, en tanto que en la especializada sí. Entonces, una recomendación directa es que al menos los productores de la zona que les comento al inicio podrían usarla para producir cuando menos un año. Y aquí debo decirles que utilizamos una cintilla convencional de un espesor muy pequeño, o sea, una cintilla que se puede usar solamente para un ciclo. En consecuencia es muy barata. No recuerdo, el espesor de la cintilla era 5000, es decir, un espesor de la pared de 5000 milésimas de pulgada. Recuerden que conforme aumenta este espesor, el espesor, perdón, incrementa también de manera potencial el costo de la cintilla. Y el espesor de la cintilla subsuperficial que usamos, si mal no recuerdo, era de 15,000 pulgadas, 15,000 milésimas de pulgada de espesor. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Solo lo que había mencionado, ¿no, profesor? Que realizó, o sea, no terminó con todo el ciclo productivo del jitomate, ¿no? Por eso tal vez no tuvo rendimientos un poco más altos, ¿no? Sí, además de eso, que los muchachos tesistas ya tenían mucho tiempo metidos en el invernadero. Los alcanzó diciembre y se fueron a las posadas de sus tierras. Entonces, cuando regresaron ya había muchísimo jitomate maduro, y ya entonces les dije que no lo contemplaran en la evaluación, pues, porque incluso mucho ya se había caído de las plantas. Entonces les dije, van a perder el control de los tratamientos, ya no van a saber a cuál asignárselo. Entonces, ese rendimiento que se registró, que se reportó, corresponde más o menos a 3/4 partes de la cosecha. Así es. Así es que yo pienso que es una buena alternativa también. Si es que el suelo es bueno, ustedes que son especialistas en suelos, pues orientar al productor pues que use el suelo. Les digo, tiene muchos beneficios. ¿Sí? Ahí, si aplicamos el agua, a veces aunque apliquemos un poquito más de agua, el agua ahí se queda en el suelo, no se va. En un momento tiene que regresar a la superficie. En cambio, en un sustrato, si se nos pierde. Y además el suelo
es un ente maravilloso que regula la temperatura y también regula otros microorganismos. Así es que no lo desechemos. Bien. Muy bien. Entonces, esto es lo que debiéramos hacer para corregir lo que estamos haciendo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aunque obtuvimos mejor rendimiento en la cintilla convencional, sí, pues yo también les diría a los muchachos que trabajaron ahí, que hubieran aumentado la frecuencia del riego, es decir, riegos menos pesados, pero sí más riegos y de menos tiempo. Y hubiéramos modificado la concentración de algunos elementos también. Pero hasta que no hace uno esto, realmente es cuando nos damos cuenta. Y eso es lo que debemos hacer, porque cuando uno diseña sistemas de riego, vende sistemas de riego, instala sistemas de riego, pues uno nada más va y coloca el sistema y le dejas toda la responsabilidad al productor. Ya no le dices cuándo regar, cada cuánto, más o menos le dices, pero no le dices cómo ajustar. Y mucho menos regresas a saber si está bien, está regando bien. Desde luego que se debe a dos razones, ¿no? Una es que el productor no te paga. Y la otra es que muchas veces los que venden equipos de riego, pues nada más se especializan en cuestiones del sistema de riego y no en el manejo como tal. Así es que la idea es integrar varias especialidades para que se planifique bien el riego, para que se diseñe bien, para que se instale bien, se opere bien. Entonces ahí intervienen de todas las especialidades de aquí de la Universidad de Chapingo. ¿Sí? Muy bien. Así es que si uno solo quiere dominar todo, estamos perdidos. Debemos integrarnos, hacer equipo con varios. Bien. ¿Alguna duda, comentario? ¿Hicieron ustedes alguna evaluación cuando llevaron su curso de riego? Evaluación del desempeño de un sistema de riego en la superficie y en el suelo. No, cayó huelga y ya no pudimos hacer ni prácticas. Bueno, estas condenadas huelgas nos matan, ¿verdad? Cada año. Bueno, son cosas que están fuera de nuestro alcance inmediato. Ok. Bien, voy a continuar con el contexto de la forma en que manejamos el riego. Y para ello, les voy a mostrar el caso extremo. Es decir, el riego por gravedad. Alguien me va a decir, bueno, pues, si estamos tratando aquí fertirriego, ¿por qué no se habla de riego por gravedad? Ah, pues también el riego por gravedad es parte del riego. Y también a través de él se aplica fertilizantes. No sé si usted, Eric, que estuvo por allá en Reynosa, tuvo la oportunidad de observar fertilización a través del riego por gravedad. O no le tocó ver el riego, nada más, o se insertó en otras actividades. Eric. Creo que ya se fue Eric, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí se escucha, profe. Ah, bien. Sí, profe. Eric ya se fue. Me hace que nada más se conectó y dejó la máquina grabando, ¿no? No, profe, aquí ando. Bueno, le preguntaba que si usted tuvo oportunidad de ver riego, aplicación de fertilizantes en el riego por gravedad. Pocos riegos, pero aplicación de fertilizante Usted no. se insertó nada más. ¿Mandé? Okay.
¿Y cuál es el riego que predomina ya? Riego por gravedad, todo es riego por gravedad. ¿Y por qué? Porque Pues los sale muy agricultores no saben. económico. ¿Eh? Es muy económico. Pues ahí está una razón de peso, el por qué la gente no quiere cambiar de tipo de riego. Sé que cuando nosotros, es bien importante identificar las características de los productores, la situación del lugar, porque muchas veces queremos llegar a implantar un sistema que el productor no adopta. Quizá en lugares donde es muy caro el agua y donde realmente te cobren el agua y te cueste el bombeo del agua, ahí sí te ves forzado a cambiar de sistema de riego, pero en lugares como allá, en Reynosa, en Mexicali, por mencionarles alguno, donde el agua corre por gravedad y de manera natural hay un gradiente para poder regar las parcelas, y donde los costos del riego son pequeños, ¿sí? Y si tienen buen rendimiento, la gente va a decir, ¿para qué quiero riego por goteo? ¿O para qué quiero riego por aspersión? ¿Quién me lo va a pagar? ¿Quién me va a pagar los costos? ¿Sí? Y les comento porque esto dicen allá, y que me desmiente Eric si no es cierto. Así es, profe, pues ahí pagaban 300 pesos por hectárea para regar. Entonces, les digo que hay mucho por hacer en México. No se vayan con la idea siempre que van a ir a poner riego presurizado. A donde vayan tienen que adaptarse a las condiciones. Y bien, y lo deseable pues es presurizar el riego, por lo que les comentaba ayer, por las ventajas que hay ayer. Pero tenemos millones de hectáreas nosotros de riego por gravedad, y de aquí a que se presuricen, yo creo que ni sus nietos las van a ver todavía. Al paso que vamos, sí, van a tardarse decenas, centenas de años para presurizar toda la superficie de riego en México. Y luego en México le dicen modernizar cuando ya pusieron un tubo para llevar el agua de un punto a otro. Pues sí, se modernizó de manera parcial, nada más la conducción, pero el problema sigue estando en la parcela. Así es que el concepto de modernización del riego yo lo interpreto de otra manera. No le llamo entubar el agua. Le llamo modernizar cuando modificamos nuestras técnicas de aplicación del agua y mejoramos la eficiencia en su uso y aumentamos la producción. ¿Y esto dónde aplica? También aplica en el riego por gravedad. Nosotros modificamos la longitud del trazo de las melgas o de los surcos, la orientación de los surcos, y damos recetas de cuánta cantidad de agua debe entrar por surco y cuánto tiempo debemos regar por surco. Pues ese es modernizar también el riego. Bien. Entonces, aquí les voy a hablar de algunas pruebas que se han hecho en riego por gravedad. Y son pruebas no simuladas, sino reales. Aquí en las cercanías de Chapingo, en los campos experimentales de Chapingo. Y después les voy a mostrar una que hicimos en Mexicali. Y la idea de hacer estas pruebas, es mostrar pues cuál es la eficiencia de la aplicación del agua en diferentes condiciones de manejo. Por ejemplo, aquí se hizo la prueba para obtener la eficiencia de aplicación, la eficiencia de aplicación del requerimiento y la uniformidad a partir del coeficiente de Christensen, Cook, en 2 melgas. Y estas melgas, ¿sí?, se trabajaron con una pendiente 0, es en el campo de Tlapiasco. Y por melga se introdujeron 22.5 litros por segundo. El tamaño de las melgas fue de 5 metros de ancho por 65 metros de longitud.
La lámina de riego aplicada fue de 10 centímetros y el tiempo de riego estimado para aplicar esa cantidad de lámina es de 30 minutos. En la gráfica de la izquierda, en la esquina superior izquierda, vienen los resultados para las dos melgas. Y le llamamos, para la prueba se requieren de tomar dos datos. Uno que se llama avance y otro que se llama recesión. Y para ello lo que se hace es dividir la melga, ¿sí?, en partes iguales. La regadera de alimentación de la melga está al fondo de la foto, donde estoy colocando el puntero. Allá hay un aglomerado de personas. Entonces el agua corre de este punto hacia acá, de la parte final. Melgas con fin cerrado. Y esta estaca es la estaca final, pero en el inter se tienen también estacas. Aquí hay una, más acá hay otra, separadas de manera equidistante. Entonces el avance consiste en que una vez que se aplicó el agua, acá por cierto hay sifones de riego, en cuanto se ingresa el agua se pone a trabajar un cronómetro y se va observando, se va registrando el tiempo en que va llegando el agua a la estaca. Obviamente el agua llega de manera diferente en todo lo ancho por el pequeño microrrelieve, pero más o menos cuando llega más de la mitad del agua se registra. Entonces centrémonos por ejemplo en la melga 1. En la melga 1 el avance está representado por el triángulo, por los triángulos. Entonces quiere decir que la primera estaca, ¿sí?, se registró, bueno, aquí no se identifica por la escala, pero estos son los tiempos de registro. Esta es la distancia y en la vertical están los tiempos en que se fue registrando, el tiempo en que fue llegando, el tiempo acumulado, no hay que detener el reloj. Y la recesión significa que es el tiempo, debemos ir registrando en cada estaca el tiempo en que desaparece el agua del punto. Cuando se infiltró todo el agua en ese punto, en esa estaca, o sea, cuando dejamos de ver el agua sobre la superficie, ese le llama recesión, y acá está representado por los circulitos de color rojo. Entonces, es claro observar que la diferencia entre la recesión y el avance es el tiempo que estuvo el agua sobre ese punto. Es el tiempo en que tuvimos un espesor de agua sobre ese punto. En consecuencia, es el tiempo de oportunidad para que el agua se infiltre. Entonces, con esa diferencia de tiempos, ¿verdad?, con alguna función de infiltración, obviamente obtenida del suelo, por algún método, se calcula cuál fue la lámina que entró en cada estaca, y con eso se dibuja el perfil de láminas en el suelo. Así, por ejemplo, si para esa prueba se obtuvo algo como lo que se muestra en la gráfica inferior izquierda, quiere decir que la línea en color rojo es la lámina de diseño, es a lo que queremos llegar, es el target, y el resultado es la línea, es lo achurado en color azul. De manera que tenemos una eficiencia de aplicación menor del 100, porque se desperdició agua. ¿Cuál fue el desperdicio? Esta parte de aquí. Pero sí, tenemos una eficiencia agronómica del 100%. ¿Por qué? Porque aplicamos lo que requería la planta, que es esta parte. Y que a esa eficiencia le llamamos eficiencia de aplicación del requerimiento, es decir, EAR. R. Y la uniformidad, pues, es muy alta. Véanlo, es un rectángulo. De tal suerte que tuvimos una eficiencia de aplicación del 80%, una eficiencia de aplicación del requerimiento del 100% y una uniformidad de la lámina del 99%.
y las pérdidas por percolación fueron del 19.8, 7 en este caso, pero debiera ser 19.8 para complementarlo con el 80.2 para cerrar al 100. Lo que pasa es que por el redondeo, no, la suma no da exactamente 100. Recuerden, ¿sí?, que la suma de estos más la eficiencia de aplicación debe dar un 100%. Pues vean ustedes, pues, que sí se puede obtener altas eficiencias de aplicación en el riego por gravedad, desde luego que sí. Pero aquí, ¿qué fue necesario? Tener una nivelación de la melga. Aquí está plana la melga. Entonces el agua se mueve por gradiente hidráulico. ¿Sí? Entonces, cuando esta propuesta de gasto total, de gasto unitario, de tamaño de la melga, del tiempo de riego por melga o por surco, se le propone al productor, obviamente con conocimiento de riego, con conocimiento de física de suelo, una física de suelo profunda, ¿sí? Con eso se propone el riego. Luego, como hacemos hipótesis simplificadoras de la realidad, hay que hacer estas pruebas y corregir lo que se propuso en un inicio, pero ya son correcciones menores. Es lo mismo que se debe hacer también en riego presurizado. Pues ponemos un sistema de riego, lo diseñamos, lo planificamos, y en el camino debemos irle diciendo al productor cómo debe de regar. Aquí, uno de los problemas es que con el tiempo de oportunidad, la diferencia entre el tiempo de avance y el tiempo de recesión, representamos la lámina infiltrada, estas que están aquí. Debo decirles que, pues también tiene ciertos errores porque estamos asumiendo una función de infiltración general para todo el suelo. Y ustedes deben saber que dentro de una parcela, pues, hay heterogeneidad. Pero bueno, es una aproximación de la realidad. Por cierto, la función de infiltración usada se muestra ahora aquí, donde lo estoy señalando con el puntero. Es una función tipo Kostiakov, la que ustedes obtienen con el doble cilindro, por ejemplo. Es una función de tipo potencial, donde Z, que es la lámina infiltrada acumulada, es igual a K por el tiempo elevada a un exponente A. Y esta fue la función empleada. Y ese fue para el año 2011, miren, para el 2012, ¿sí? Aquí también tuvimos una eficiencia alta del 80%, una eficiencia agronómica del 100%, una alta uniformidad, aunque aquí la uniformidad pues no es tan buena, pero yo ayer les decía que qué importaba que la uniformidad no fuera buena si ya había rebasado la lámina de referencia. Ya lo que pase abajo no nos importa. Bien. Y vean, aquí en el 2013 la eficiencia de aplicación fue del 48% y la eficiencia agronómica fue del 100%. ¿Por qué? Repito, la agronómica es porque si aplicamos la cantidad de agua que requiere la planta, que es todo este rectángulo. Pero hubo un altísimo desperdicio, miren, todo esto. Por eso es que la eficiencia baja mucho. Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué haría un técnico, un asesor al productor? ¿Qué le diría? ¿Sabes qué? Tu tiempo de riego fue de 75 minutos. Yo te sugiero que lo bajes a 50. No sabemos qué vaya a pasar, pero sí estoy seguro que esta forma va a disminuir, quizás así. Va a haber una panza al inicio, pero acá ya no se desperdicia tanto.
¿sí? Y vean en 2014, aquí se hizo una prueba en melgas y en surcos, y bien la eficiencia fue alta, mejor que la anterior, pero la eficiencia agronómica no es del 100, porque aquí hay un déficit. Aquí falta entregarle agua a la planta. Entonces, cuando la línea de recesión y de avance no son paralelas o no tienen cierto paralelismo, quiere decir que los tiempos de oportunidad son muy distintos y en consecuencia la lámina infiltrada va a ser distinta. ¿Sí? Bueno, y así les podría ir mostrando más pruebas. Vean, también en esta, de 2015, la eficiencia es pequeña y la eficiencia de aplicación de riego fue del 93. Verán ustedes que en los primeros años las eficiencias fueron altas, ahora fueron bajas. ¿Con qué intención se hace? Pues con la intención pues que los productores, los alumnos vean pues el efecto de incrementar los tiempos de riego, de no manejar adecuadamente los tiempos de riego. Y los gastos unitarios de riego. Vean esta. Y vean una que se hizo en Mexicali en el 2014. Esta la dirigí, la hice personalmente con un grupo de productores. Ahí está un servidor. Perdón, es que me estaba entrando una llamada. Marta. Permítame tantito, por favor. Es que me está entrando una llamada. Creo que es de la caminadora. Ahorita si vuelven a marcar, contestan. Es de la Ciudad de México. Perdón, me está entrando una llamada. Es que por aquí la familia hizo un encargo en línea y ya me estaban buscando. Bien. Bien, fue para el Distrito de Riego Río Colorado, módulo 16, el 19 de agosto de 2014, para el cultivo de alfalfa. Y vean el tamaño de la melga, 294 metros de longitud y 35 metros de ancho. Y la lámina de diseño es de 10 centímetros, casi 11, por riego. El tiempo de riego estimado para las características del suelo, ese ancho de melga y la cantidad de agua que ellos ingresan, fue estimado de 210 minutos y ese fue el tiempo que se dejó regando. De tal manera que la evaluación del riego se hizo sin modificar las prácticas que ellos hacen. Tal y como ellos lo hacen, les dije, rieguen como ustedes hacen. Y vamos a evaluar qué sucede. Y bien, ahí tienen la topografía de la melga. La topografía, háganle caso desde el punto 2 hasta el último punto, porque el primer punto no es representativo, porque lo tomaron en la cabecera. Y eso no es representativo, debía haber sido abajo. Entonces es una pendiente en el sentido de riego muy pequeña, de 0.07%. Y bueno, aquí está el levantamiento, aquí está el estacado, pues se fueron colocando estacas a todo lo largo, ahí está el regador, estaba haciendo un calor tremendo, y ahí están los resultados. Es el tiempo de avance y el tiempo de recesión, y más o menos hay cierto paralelismo, entonces quiere decir que el tiempo de oportunidad en todos es similar, y en consecuencia vamos a tener láminas de infiltración homogéneas.
Y una vez haciendo el análisis del riego, la uniformidad de aplicación fue del 69%, la eficiencia agronómica del 100% y el coeficiente de uniformidad del 97%. Pero vean, la pérdida por percolación fue del 30%, casi del 31%. Y entonces, esta eficiencia se puede incrementar fácil en 10 puntos. Llegar fácil a un 80%. ¿Cómo? Disminuyendo este tiempo de riego, este tiempo. Entonces, es responsabilidad y es tarea de nosotros decirle a los productores, no es necesario que inundes, riega menos tiempo. Es que a la gente le gusta ver que el agua corra, que se encharque. Si no, ellos creen que no están regando bien. ¿Y cómo se lo debemos mostrar? Con módulos experimentales, o ahí mismo en sus cultivos, en sus parcelas, convenciéndolos de que disminuyendo el tiempo de riego, van a disminuir cantidad de agua usada y van a tener el mismo rendimiento, incluso lo van a aumentar. Entonces vean pues como la eficiencia de aplicación, que muchos dicen que no, que el riego no sirve, el riego por gravedad, se puede mejorar. Este fácil lo podemos llevar a un 80%. Vean cómo se distribuyeron las láminas. Hay una panzota por debajo de lo que nosotros requerimos. Entonces, si disminuyemos el tiempo de riego, esto se va a subir. La idea es llegarlo a la línea roja. Y bueno, hice una prueba en Reynosa en el 2016, aunque esa no la tengo aquí, pero ahí los resultados fueron sorprendentes. Una eficiencia bajísima, muy baja, para riego por tomate. ¿Por qué? Porque la gente se le empiezan de manera muy desuniforme el riego en los surcos, termina el riego y al final de los surcos se hace un encharcadero. Y bueno, es en algunos casos, no debo decir que no es en todos, pero hay mucho por hacer también en riego por gravedad. Y usualmente los que conocemos de riego y sabemos de riego y andamos en riego, no le entramos al riego por gravedad porque es mucho más difícil que el riego presurizado. Deja menos dinero y es mucho más difícil. Mucho más difícil. Hay que tener muchos conocimientos, profundos conocimientos de una física del suelo avanzada. Yo diría más que física del suelo, tener conocimiento del flujo en medios parcialmente saturados. Y conocer, pues, el movimiento de los nutrimentos en el suelo. Bien, y es algo que también se debe hacer en riego presurizado, no nomás dejar caer la gota, sino también ver cómo se mueve la gota en el suelo. Y es cosa que no hacemos, que nadie hace. Sí diseña el sistema, pero nomás va y pone tubos y los aspersores y los goteros, pero no le dice cómo se está moviendo el agua. Y cuando diseñamos riego por gravedad, sí tenemos que saber desde un principio cómo se mueve el agua en el suelo, para entonces decirles, si está regando con longitudes de 200 metros, decirle riega con una longitud de 150. Estás poniendo melgas de 30 metros, ponla de 25. Está regando 80 minutos, riega 60. ¿Sí? Bien. Y luego, si aplican este tipo de láminas excesivas, ustedes están aplicando, están lixiviando los fertilizantes, que en algún momento los va a aprovechar la planta, porque ustedes dirán, bueno, en el intervalo de riego, en los inter de riego, ese fertilizante va a subir, pero sí cuando suba aquí, ya hay menos humedad, quizá el pH no es el adecuado y la planta no lo puede absorber de manera adecuada. Entonces, cuando viene el otro riego pesado, trae fertilizante, nos lo llevamos hasta la parte de abajo. Entonces, aunque no apliquemos la fertilización en el agua, sí también hay que tener en cuenta el impacto en los fertilizantes. Entonces, es fertirrigación finalmente. Así es que yo quisiera pues que ese concepto de fertirrigación, no nada más cuando le hablen de eso, piensen en un invernadero, en riego por goteo. Piensen
en riego por goteo a cielo abierto y piense en el riego por gravedad también. Es un concepto más amplio. Solo que luego las modas, ¿verdad?, los tiempos, nos llevan a pensar por la invasión comercial de las cosas, nos llegan a pensar que solamente está adaptado y adoptado para una cosa, pero no es así. Y es que su campo de acción es amplísimo, muy amplio. Bien, entonces, ayer les comentaba que, voy a regresar a una de las imágenes. Esta, por ejemplo, ayer les comentaba que precisamente el riego por gravedad del riego presurizado se diferencia en que este tiene un tiempo de traslado del agua a cada uno de los puntos. Aquí va caminando, va caminando, va caminando. Y en el momento que llegó acá ya se infiltró. Acá apenas se va a infiltrar. Entonces aquí se infiltró más que acá. Si no se dan las recomendaciones precisas, vamos a aplicar más agua aquí que acá. Entonces las plantas de acá pueden estar creciendo mejor que acá, o al revés, si estamos inundando esta parte. Y es algo que no sucede en el riego localizado. ¿Por qué? Porque ahí estamos entregando al mismo tiempo las gotas en todos los puntos. Y el tiempo de oportunidad de que el agua se infiltre es el mismo en todos los puntos. ¿Sí? Por eso, pues, cuando diseñamos riego presurizado o localizado, nos salvamos de representar esa etapa, que es súper compleja, tiene una dinámica súper compleja, que es muy difícil de interpretar, de entender, de interpretar y de modelar. Así es que por eso muy poco le meten mano al riego por gravedad. Debo decir que cuando yo anduve en la cuestión de la venta, diseño de sistemas de riego, cuando me decían, ¿sabe qué? Plantéeme un sistema de riego por gravedad. Yo ahí le sacaba, me daba miedo. ¿Sí? Lo de menos es ponerle un hidrante en la parcela a cada usuario. Pero ahí eso no es regar, no es mejorar el riego parcelario. Sí están mejorando la conducción del agua, pero nada más le dejas el agua en el hidrante a la persona y él se sigue entendiendo como lo hace siempre. La idea es decirle, ¿sabes qué? Tu parcela la vamos a dividir en tantas partes y te voy a poner un hidrante en estos puntos estratégicos para que usted nada más conecte su tubería de multicompuertas con una longitud máxima de tanto y sus tiradas de riego sean de tanto y decirle cuánto tiempo debe regar por tirada, ¿sí? Y qué superficie debe ser por tirada de riego. Eso ya es un diseño de riego por gravedad, cosa que es muy compleja, les repito. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Y le repito, si es que si pensaban que el riego por gravedad está pasado de moda y es muy simple, es todo lo contrario. Profe, a mí sí me quedó la duda en el concepto de recesión. ¿Qué lo podría volver a explicar? Oh, sí, mire. Sí, recuerde que voy a retomar lo del avance. Dijimos que dividimos con estacas el terreno en partes iguales. Y entonces nosotros vamos caminando junto con el avance del agua, con la ola, pues, de adelante. Y sin detener el cronómetro vamos registrando el tiempo que tardó en llegar el agua en cada estaca. Luego, no paramos el cronómetro, lo dejamos que siga. Ahora vamos a estar vigilando los puntos en dirección de cada estaca para ver en qué tiempo desaparece el agua de ahí. En el momento que desaparece el agua de ese punto, registramos el tiempo, sin haber parado el cronómetro desde que iniciamos el riego. Y aquí es como el suelo no es homogéneo, puede ser que
que empieza a desaparecer en la parte final y luego de repente una del medio y luego de repente una de la orilla. No necesariamente desaparece en secuencia. Teóricamente debiera desaparecer desde el inicio hacia el final, pero no es así. Entonces hay que estar pendientes de cómo va desapareciendo, ¿sí? Sin parar el cronómetro. Ok. Sí, ya. Entonces, la diferencia entre esos dos tiempos en cada estaca, entre el tiempo que llegó el agua ahí y el tiempo en que desapareció, es entonces el tiempo que estuvo el agua sobre la superficie. Y entonces es el tiempo que puede estarse infiltrando, porque si no hay agua, ¿cómo se infiltra? Sí. ¿Sí? Sí, Muy sí. bien. Bueno, hay modelos muy sofisticados ahora para representar lo que va pasando. Y con eso, como hacemos muchas simplificaciones, podemos proponer esta tablita inicial. ¿Sí? Y con eso opera el usuario. Luego, hay que hacer evaluaciones, como también debieran hacerse en riego presurizado, para ver qué tal se está comportando el riego. Y si hay deficiencia en la aplicación, es decir, si no estamos aplicando la necesidad agronómica, pues le decimos, aplique más tiempo de riego o acorte el surco, ¿sí? O si estamos aplicando más de lo necesario, decirle, ¿sabe qué? Aplique más agua por surco, pero disminuya el tiempo de riego. ¿Por qué? Porque la idea es que el agua llegue lo más rápido posible al final del surco y se almacene y entonces tenga la misma oportunidad de infiltrarse tanto al final como al inicio, pero cuidando que ese caudal que introducimos no erosione el suelo. Entonces, hay que hacer evaluaciones para mejorar, para corregir. Repito, todos los riegos deben estar sujetos a evaluación. El riego por goteo no porque sea por goteo, desde un principio pensemos que va a estar bien. Todo el riego, todas las formas de aplicación deben estar sujetas a este tipo de evaluación. ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, en riego por goteo, en el experimento, los resultados que les mostré, alguien diría, es que está mal tu diseño, por eso se taponaron, porque la pérdida de presión fue mucha entre el primer punto y el último punto. Pero ya vimos que eso no es cierto, porque una cintilla trabajó bien y la longitud de las cintillas era la misma. Entonces ahí se debe ni tampoco a los fertilizantes, porque una se tapó y la otra no. Entonces ahí detectamos que se debe a un hecho de fabricación. Pero ¿qué tal que nosotros asumimos que está bien diseñado, que el sistema, que el producto es bueno, y empezamos a tener una deficiencia en la uniformidad de la aplicación del riego? ¿Sí? Al azar encontramos que hay taponamiento. Pues eso es indicativo de que el fertilizante está sedimentando y está taponando. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aplicar un lavado. Entonces, antes de tomar decisiones, hay que hacer un diagnóstico. Bien. Entonces la idea es tomar decisiones responsables. Social, económica y ecológicamente responsables. Bien, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Se imaginaban algo así del riego por gravedad ustedes? No habíamos visto la evaluación de riego por gravedad. Bien. Bueno, ahora tienen el contexto de los dos extremos y vean que no hay diferencia. Y hay que hacer evaluaciones en los dos. Y en los dos hay que meterle con técnica y con ciencia.
Bien. Muy bien. Bueno, miren, ya es la 1:06. Tengo un compromiso enseguida. Entonces les propongo que nos veamos la próxima semana. Y mientras tanto les voy a ir proporcionando estas presentaciones para que las vayan revisando. Les repito, revisen bien sus notas de su curso de riego. Y si hay alguna duda del diseño agronómico hidráulico, me lo hacen saber el lunes, ¿sí? Para retomar y dar un repaso de manera rápida en el aspecto conceptual, en el aspecto metodológico, ¿sí? Para que no vayamos dejando cabos sueltos. ¿Les parece? Sí, profesor. Suena bien. Está bien, profe. Muy bien. Pues dejen regreso a la pantalla de Teams para verlos. 17. Hay 17 personas. Muy bien. Bueno, ya se conectó. Bueno, hay 17 personas. Muy bien, jóvenes. Quiero conectarme con la cámara, pero no me deja. Yo creo que me bloquearon. Está bien, me están escuchando. De qué manera ya me conocen. Entonces, síganse cuidando. Nos vemos el próximo lunes. Les deseo buena semana. Cuídense ustedes y cuiden a su familia. Disfruten del día. Gracias, profe, Profe, igualmente. yo le quiero... A ver, alguien quiere preguntar algo, creo. Ayer preguntó por Frida. Ajá. Es que Frida no puede entrar con su cuenta a la plataforma, bueno, al Teams, y va a ver los videos que se quedan grabados, porque no puede entrar con su cuenta, entonces va a entrar con la mía, pero Muy bien. no sé si podemos entrar las dos al mismo tiempo, le voy a preguntar, pero sí va a ver las clases, no se preocupe. A lo mejor puede entrar como invitada con otra cuenta, una cuenta de Gmail. Creo que no pueden participar, pero sí pueden escuchar. Bueno, le voy a comentar. Sí, ahí creo que en sugerencias usted puede invitar a alguien y aunque no tenga cuenta de institucional, puede verlo, pero sí, nada más puede escuchar, pero no puede participar, le repito. Y ya ustedes después le comparten el video. Sí, bien. Yo le comento. ¿Vamos bien, jóvenes, o me regreso? Vamos bien. Muy bien. Bueno, que tengan buen día, cuídense mucho. Nos vemos, profesor. Bye. Buena semana. Buena semana.